Arratsaldeon, buenas tardes. Bienvenidos a la rueda de prensa de la película Le Lion est mort ce soir, película incluida en la sección oficial de esta 65 edición del Festival de San Sebastián. Para hablar de la película tenemos la suerte de contar con buena parte de su equipo, así que los introduzco. Tenemos a Inés de la Veddière, que es la asistente de dirección. Tenemos a Florent Glockenbrink, que es sonidista. Tom Harariri, el director de fotografía. Los productores, Jérôme Daupfer y Michiko Yoshitake. La actriz Pauline Etienne. El actor Jean-Pierre Léaud. Y su director, Nobuhiro Suwa. Necesitaría a alguien que me traduzca al lado, dice. A alguien a mi lado. No, j'ai besoin d'une personne, non, c'est bon, qui m'explique et qui traduise. Non, je ne veux pas. Il faut que, non, je veux que quelqu'un me traduise simultanément à l'oreille. Aparentemente quiere que alguien le esté traduciendo a su lado. Bueno, solucionado el tema de traducción, quizá me gustaría, antes de abrir el turno de preguntas, un poco que si el director, Nobuhiro, el señor Suwa, nos podría explicar cómo surge esta película, este proyecto, esa vinculación con el cine francés que siempre ha rondado su obra y, bueno, cuál es el germen de esta película y luego pasaremos a hablar con más detalle de ella. 非常に具体的な始まりっていうのは、5年前でしたよね。5年前にフランスのラロッシュ・リヨンっていうフィルムフェスティバル、そこで私のレトロスペクティブがあって、それから同時にジャンピエールの特集上映、2つのプログラムがそのフェスティバルの中であって、それでその時にジャンピエールも僕の作品を見てくれたんですね。それで僕の映画のこともジャンピエールは気に入ってくれて、それで、じゃあ一緒に会いましょうということで、そのフェスティバルの最中に一緒に、お会いしたんです。でそれが具体的な始まりでした。それで、一緒に映画を作りたいという希望をお互いに持ったわけなんです。Tenemos traducción ahora del japonés. Sí. Gracias. En lo que a mí me respecta, desde el comienzo del proyecto, el proyecto empezó mucho antes. Yo empecé a rodar en los Les 400 coups, los 400 golpes, con Truffaut, por supuesto, que era crítico en Cahiers du Cinéma, antes de incluso hacer mi primera película. Es decir, yo estaba en Cannes ya hace mucho tiempo, antes incluso del festival. Y pasé Es decir, yo participé en en ese proceso, yo estaba allí cuando escribía en Cahiers du Cinéma. Y cuando yo pasé por ahí a decir hola, buenos días a mis amigos de Cahiers du Cinéma, porque para mí hacer cine implica defender el cine de autor, y claro, quienes lo defienden es la crítica, los críticos. Entonces fui a hablar con ellos y mientras entrevistaban al señor... Nos encontramos allí en La Roche-aux-Lions. Cuando pasé por el stand de Cahiers du Cinéma, el señor Saurin, que por supuesto estoy encantado de haber rodado con él, porque claro, ha sido extraordinario para mí lo que ha hecho. Yo admiro enormemente lo que ha hecho conmigo, pero la persona que le entrevistaba de repente
Le dice, el señor Soa, al verle pasar, se detuvo, paró de hablar durante media hora. De repente me vio pasar y dejó de hablar. Y entonces luego ya sí que nos encontramos en la Roche-Lyon, nos encontramos con la productora, sonreímos, hablamos y vi una película que para mí es una película de autor. Una película que también hace referencia a la Nouvelle Vague. Y yo ahí vi que había una pareja perfecta. Creo que es una película totalmente admirable. Entonces, cuando me propusieron después rodar con él, con el señor Soa, por supuesto estuve encantado, porque eso seguía, así proseguía mi cine por el cine de autor ante su cámara. Y luego ya me invitaron a ir a Japón. Me invitó un distribuidor japonés que distribuía toda la obra de François Truffaut. Y consiguientemente me invitó a ir a Japón, donde por supuesto fui con mi esposa y con otras personas. Y entonces el señor Soa, aquí presente con nosotros, pues vino a verme, porque yo estaba en su país, y me miró así. Y de repente, yo no sé por qué, de verdad que no sé por qué, él se sintió muy feliz de verme, y bueno, yo me puse a cantar, yo también me sentí muy feliz y empecé a cantar. La canción de la jungla y del león. El león ha muerto esta noche. Y el señor Soa se quedó así, con la boca abierta. Pero eso no cayó en oídos sordos, sino que se convirtió en el título de la película. Y luego ya hubo idas, venidas, de Japón a París, de París a Japón, de París a Japón y de Japón a París, para ir construyendo juntos el personaje que yo debería interpretar en su película. Bien, y sigo con mi monólogo. Perdónenme. Estoy encantado de haber hecho esta película admirable, sí. Pero el señor Soa tiene una especie de dificultad en lo que respecta a los diálogos. Bueno, tenía cierta dificultad, una pequeña dificultad. Y cuando hablaba conmigo, Japón, París, París, Japón, claro, era un poco difícil construir el personaje. Y como había cierta dificultad en lo que respecta a los diálogos, que yo tenía que interpretar con el amor de mi vida, y claro, en su película, ante la cámara, y claro, se trataba también de ver el envejecimiento del hombre, ¿verdad? Como el declive de ese hombre que va envejeciendo desde la juventud a la edad avanzada que tengo. Y entonces yo dije, pero aquí tenemos un problema con los diálogos. ¿Qué hay que hacer? Y pensé en esta cabeza mía ya anciana, empecé a pensar con mi cabeza y de repente llegó la iluminación. Mi padre físico, Pierre Léon. Porque mi padre simbólico es François Truffaut, ¿verdad? Está claro. Pero mi padre físico escribió una obra, bueno, ha escrito durante toda su vida, escribió una obra que se proyectó en l'Odéon. Bien, y entonces, pensando en todo eso, llamé por teléfono en el Odéon habían grabado
con la cámara habían grabado esa obra de mi padre que se interpretó no sé cuándo, hace mucho tiempo, antes de la muerte, desgraciadamente, de mi amigo François Truffaut. Entonces recibí el cassette, una cassette que contenía los diálogos. Vi los diálogos en el ordenador. Se llama Hugues en Milan. Y entonces yo apliqué también, bueno, lo vi todo en el ordenador. Y escuché todos esos diálogos y se los pasé al señor Sua, se los transmití. Y el señor Sua leyó esa lista de diálogos y yo mismo, ¿cómo decirlo? Y él los puso en boca del personaje que yo encarno. Sí, especialmente con el fantasma. Y me he convertido en el medium de mi propio padre físico. Y así he podido rendirle un homenaje post-mortem gracias a los diálogos del señor Sua. Así que creo que es algo formidable, ¿verdad? Es anecdótico, pero es formidable. Entonces el señor Sua ha leído los diálogos y los ha guardado. Se los ha guardado en el bolsillo. Se los guardó en el bolsillo los diálogos y a mí me pareció muy bien, pues se los metió al bolsillo, los diálogos. Pues... Y yo dije, bueno, vamos a rodar. Y dijo, bueno, pues sí, y luego hablaremos de los diálogos de su padre. Y yo dije, bueno, pero que lo haga rápidamente, ¿verdad? Porque claro, luego al final voy a tenerme que aprender a toda prisa porque me los iba dando los diálogos a cuentagotas. Y por eso también hubo cierta improvisación en la interpretación y me siento muy feliz por ese homenaje que he rendido a mi padre físico, el señor Pierre Léaud, ese homenaje que le he rendido en esta película realizada por el señor Sua, Le lion est mort ce soir. Por otra parte, bla, 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 de repente, el teléfono, mi agente, claro, yo me acuesto muy temprano. Pero bueno, hay que estar ahí y responder, hay que dormir bien. La productora me llama por teléfono. ¿No conoces una canción que pudieses cantar? Me dice, una canción que pudieses interpretar ante la mujer de tu vida. Ante esta mujer. Y entonces me puse a pensar, claro, tenía que pensar. Empecé a pensar, claro, con el señor Sua, siempre hay que pensar mucho. Y de repente me vino la idea. Y dije, claro, como tengo que bailar con el fantasma en mis brazos, me vino la idea. La canción, sí. La canción que canto en la película de Jean-Luc Godard. Le respondí al teléfono a la productora que está aquí presente con nosotros. Claro, cuando yo era asistente de Jean-Luc Godard. Y entonces eso me vino. Y aquí el resultado. Estoy en la cabina. Hace buen tiempo, aquí estamos bajo la lluvia. Aló, aló, ¿me oyes? Hace buen tiempo. Ahí bajo tu cielo. Y así es como de repente el señor Sua hace una cita de Jean-Luc Godard a través de mí, de mi persona. Y me siento infinitamente agradecido porque él está a la misma altura que Jean-Luc Godard. En el género del cine de autor es un digno heredero. Y así es. Así es como ha ido sucediendo todo. Muchas gracias por esta descripción tan detallada. Teníamos pendiente la primera intervención de
del señor Suwa. ¿No? Si puedes traducir lo que había dicho el señor Suwa. El señor Suwa en japonés comentó básicamente lo que ha comentado Jean-Pierre también. Dijo que se habían conocido hace 5 años aproximadamente en un festival en Francia de La Roche-sur-Yon y que en ese festival se hacía una retrospectiva de su trabajo y un especial sobre Jean-Pierre Léaud, y fue allí donde se encontraron, se conocieron y ese fue el inicio de este proyecto juntos. Bien, teníamos una pregunta ya aquí en primera fila. ¿Me podemos traer un micro? Hola, buenas. Quería preguntar a Jean-Pierre Léaud. En la película está dirigido por unos niños la dirigen. Entonces, quería saber de los cineastas jóvenes que hay hoy en día, que si tiene algún tipo de opinión, ¿qué le parece su cine? Qu'est-ce que vous pensez des jeunes gens qui réalisent des films aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des metteurs en scène que vous aimez parmi les jeunes? J'ai pas entendu. No le he oído. Repite. ¿Cuáles son los realizadores jóvenes que más le gustan? Si tiene algún favorito. Pues sí, claro. En la serie de la nueva ola, que se sigue renovando constantemente a través de las jóvenes generaciones, he tenido la dicha de rodar con Olivier Assayas en su primera película. Luego también he tenido la dicha y la alegría en esta nueva ola que se sigue renovando perpetuamente en el cine de autor. He también podido rodar con el señor Bertrand Monelot y también con otros jóvenes realizadores que siguen ese movimiento, como Semin Young, que rinde un homenaje también a Truffaut en una película, Le Commande du Louvre. Y la nueva ola, la Nouvelle Vague, sigue perpetuándose y hoy he rodado también con el señor Suwa, que también es un gran autor. Así que sigo rodando y últimamente, de una forma extraordinaria, de repente, un joven realizador español, no sé de dónde es exactamente, es catalán, sí, es catalán. Me llama por teléfono en catalán. Así, aló, hola. Me reúno con él y me dice, cuidado, va a tener que interpretar La muerte de Luis XIV. Lo oigo y digo, ¿cómo? ¿La muerte de Luis XIV? La muerte de Luis XIV, pues muy bien. Me aprendo de memoria los diálogos que me envía, que son las últimas palabras del biógrafo del rey Luis XIV. Todo eso en un dispositivo de 3 cámaras, con 3 cámaras, sobre Luis XIV con toda su peluca, esas 3 cámaras que siguen rodando simultáneamente, de mañana hasta la noche y de la noche a la mañana sin parar, un mes entero. Cualquier actor del mundo hubiese dicho, ya, vale, ya está bien, ¿verdad? Eso parece, vamos, esto parece boxeo, no puedo más, tiro la toalla. Pero yo he resistido durante un mes y, de repente, el último plano por fin llegó. Era la muerte de Luis XIV. Y todo el mundo en el plató estaba ahí y ya, claro, ya nadie podía dirigirme. Yo estaba ahí solo. Y tenía que interpretar la muerte. La muerte que venía, que me llegaba en un plató totalmente en silencio, en donde no había estrictamente nadie. Llamo por teléfono al productor que quería que hablásemos de su película La muerte de Luis XIV. Era el director del Festival de Cannes.
E intenté encontrar las palabras que hacían falta y le dije, y me dijo, he visto la película. Sí, y claro, y hablando con el director del Festival de Cannes, dijimos, tengo una idea. Merece usted la Palma de Oro. Y rápidamente escribí un texto, bla, 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 para pronunciarlo ante los micrófonos, dirigiéndome al mundo entero, porque me iban a dar una Palma de Oro de honor. Es decir, parecía una mesa, una ceremonia. Palma de honor. Y luego ya después, esta persona decide, claro, yo estaba muy cansado, pero decide, yo claro, todavía no me había repuesto, y decide y dice, tenemos que empezar a rodar rápidamente esta película. Y yo todavía no me había repuesto, había que empezar a rodar Le Lion est mort ce soir. Muy bien, y ahora que hable el señor Sua, y perdónenme por esta larguísima intervención. Sí, quizás para completar un poco esta pregunta, que es muy interesante, esta idea de las generaciones. Tenemos a Pauline, que es una joven actriz, que nos explique un poco cómo es su experiencia de trabajar con alguien como Jean-Pierre Léaud y cómo se produce esa especie de cruce generacional que se da en la película, que es muy interesante. Yo conocí al señor Sua en el casting, como muchas otras actrices, y sí, efectivamente, no había guión, no, más bien había solamente un tratamiento, hablamos mucho. Y luego, antes de empezar a rodar con Jean-Pierre Léaud, primero había que conocerlo, es importante hablar con él antes. Y es un monumento del cine, el señor Jean-Pierre Léaud. Yo, que soy una joven actriz, no debutante, pero casi. Primero era importante conocerlo y tomar un té, ¿verdad? Fuimos a un salón de té a conocernos. Como lo ven, es alguien impresionante cuando uno lo conoce. A mí me encanta escuchar, además a él le encanta hablar, así que pues todo funciona muy bien entre nosotros. Y luego rodar con él, efectivamente al principio da miedo. Es cierto, al principio da miedo porque es alguien que impresiona, pero luego pues me dije, tengo que hacer lo que sé hacer y estamos aquí para hacer lo mismo, para hacer una película juntos, con todo el equipo. Pero sí, su oficio está muy, muy, muy bien. Para mí ha sido una felicidad, una gran dicha trabajar con ella. Gracias. Aprovechando que también tenemos en la mesa a Inés, a Florent y a Tom, me gustaría también, yo creo que la película hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención y es la gran riqueza sensorial que tiene la película. El sonido, la luz, este tipo de elementos que son para mí vitales, ¿no? Si nos podrían también contar, explicar cómo se plantearon ellos en sus respectivos campos en la película. Bueno, en primer lugar, he de decir gracias. Gracias a todo el equipo. Un equipo solidario. Solidario, siempre a favor de la película. Dense cuenta de que se trataba de una película muy hermosa. Ellos lo sabían también. Y además, por supuesto, quiero resaltar la finura del señor Sua. Todo el equipo ha sido un equipo solidario. Están todos aquí y me han ayudado enormemente a concentrarme. Les doy las gracias porque han sido solidarios también conmigo, con mi trabajo ante la cámara. Lo que quisiera añadir es que la técnica del señor Sua es sencilla, tan sencilla como decir hola. Yo estaba habituado a la técnica de Truffaut en mi mente. Es decir, muchas horas de ensayos y después del séptimo ensayo, pues igual empezábamos a rodar.
Pero con el señor Sowa, por el contrario, es ¡pumba! Ya está, acción. Instantáneo, instantáneamente, ya estás rodando, estás trabajando, bla, 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 y ya está. Y había que interpretar. Y yo nunca había conocido algo así en mi vida. Es así. Eso es todo. Ha sido una experiencia extraordinaria, la verdad. A mi edad, pero ha sido una experiencia extraordinaria. A los 73 años. Bien, volviendo a la pregunta, no sé si hace falta que la vuelva a plantear o... Está bien, si podríais explicarnos un poco. En cuanto a la presencia de las sensaciones y el aspecto sensorial de la película, todo eso proviene de Soa, que es un director muy sensible al momento actual, al momento en el que vivimos, aunque también hay una dimensión más conceptual en su cine y también es una película sobre el cine, pero el director es muy sensible a captar todo lo que pueden ofrecer los actores, muy sensible con los niños también. Y eso también se aplica a su relación con los decorados, con el lugar. Ya desde el momento de las localizaciones era muy sensible en su forma de abordar los lugares o la forma de hablar. Y también es una persona que deja mucha libertad a sus colaboradores. Al mismo tiempo también deja mucha libertad a los actores. Deja que las cosas fluyan, que haya propuestas y luego él va encauzando las cosas. Así que todo fue discurriendo de forma muy natural, pero siempre con ese cuidado, con esa atención, siempre estando muy arraigados en el presente. Y luego a mí, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Yo le daba propuestas y a veces las escuchaba y las acogía. Por ejemplo, cuando hablábamos del color y de la luz, cuando me propuso trabajar juntos fue también porque él ya conocía mi trabajo y le gustaba mi tratamiento del color en las películas que había hecho anteriormente. Y eso me dio confianza para ir adelante. Así que decidimos que la película tenía que tener mucho color, ser una película muy viva. Y eso además pues iba muy bien con los niños, con el tema de los niños. Y además rodar en el sur de Francia y en verano, con todo ese ambiente y esa atmósfera, pues teníamos ganas de captar ese ambiente, claro. Captarlo en la imagen. Y luego los decorados de la casa, cuando descubrimos esa casa, ese lugar que es así, tal cual. Por ejemplo, esa habitación azul ya estaba así, no hemos creado nada, no hemos cambiado, no hemos vuelto a pintar nada. Ese es el verdadero ambiente del lugar y eso nos inspiró ya muchísimo. Muchas veces simplemente basta con prestar atención al ambiente de un lugar y ser capaz de captarlo, perdón. Florent. Me siento muy feliz por haber podido grabar el sonido de la película. Había un desafío importante y quisiera dar las gracias al señor Soa por habernos dado tanta libertad a la hora de hacer propuestas. Ha sido un trabajo que también se ha basado mucho en el trabajo en equipo y el sonido de la película también es el resultado de todo ese trabajo colectivo. Inés, quizá podría explicarnos. Yo diría que es un honor trabajar para el señor Soa, en primer lugar. Hay una palabra que me viene a la mente y es el término confianza. La confianza ha confiado en nosotros, nos ha dado mucha confianza y como resultado nosotros intentamos dar lo mejor de nosotros mismos. Sí, esa confianza permite muchísimas cosas, nos permite ir lejos juntos. Es algo mágico, la confianza, es algo realmente muy preciado, es algo precioso. Ha sido una experiencia increíble. Sobre los niños, de dónde han salido, cómo los encontró, cómo fue el casting y qué tal se tomaron cuando se les dijo de qué iba la historia, cómo era la historia, pues ese tono fantastique que tiene toda la película. Y bueno, Jean-Pierre Léaud,
cómo trabajó con ellos, cómo fue trabajar con los niños. Yo cuando empecé a interpretar, yo era niño con François. Y claro, y fue estupendo. Y yo era un niño, yo mismo, cuando empecé a trabajar con François. キャスティングしたかっていうお話でいうと、通常の映画のキャスティングのような形をとっていないんですね。つまり映画に出演する子どもたちを探したのではなくて、最初にですね、子どもたちと一緒に映画を作るワークショップみたいなことをですね、やってみようというふうに考えて、それで、南フランスのグラースというところですけども、そのあるグループの人に手伝ってもらって、そこに、ナウスの近くに主に近くに住んでいる子どもたちですけどもに声をかけて、20人ぐらいの子どもたちが集まってきて、その子どもたちと3回、3日間ぐらいのワークショップを3回ぐらいですかね、3回ぐらいやりました。でこれはもともと僕が日本で、ここ何年かですね、子ども映画教室っていう形で小学生たちと3日間で映画を作るっていうワークショップをやっていました。それが非常に面白かったんですね。だから子どもたちと映画を作る、だから子どもたちの映画を作るんじゃなくて、子どもたちに出演してもらって子どもをキャスティングして演じてもらうっていう関係じゃなくて、子どもたちと一緒に作るっていうことをやってみたかったんですね。なので一緒に映画を作るというワークショップをやってみようというふうにして始まった。でそこに集まってた子どもたちの中から最終的にこの映画の中に出てくれる子どもたちを選んで、その子どもたちはこっちがお願いしたことをやるんじゃなくて、この映画の中でもう一本映画を作る、この映画の撮影が始まる時に子どもたちに言ったんですけど、さあ僕たちはこれから2本の映画を作るよと。1本はライオンは今夜死ぬという映画、これをみんなで作るけれども、もう1本は君たちが作る映画、君たちはそれは君たちが自分で考えて、映画を作るんだというふうに言いました。そういうふうにして子どもたちをこの映画の中に招き入れていったという経緯でした。Hicimos una... Alors bon, moi j'interviens. Quisiera intervenir porque de repente el señor Soa me dice, mañana va a encontrarse en medio de un grupo de niños y habrá que interpretar algo, tendrá usted que interpretar algo y tendrá usted que improvisar. Improvisar, improvisar, improvisar. Es complicado a veces improvisar. Pero felizmente, mi esposa, que es profesora y que además está con nosotros en la sala, nos pasamos la noche entera trabajando, mi mujer y yo, en torno a un diálogo de Kierkegaard, que lo grabamos, lo escribimos, nos pasamos la noche entera escribiendo la noche entera. Y lo interpretamos al día siguiente para poder, después interpretándolo con el fantasma. Lo escribimos durante la noche entera. Al día siguiente lo interpretamos y ya está, lo cortaron y lo cortaron del montaje. Y yo le dije al señor Soa, pues deme una cassette, ya que lo ha cortado de la película, que al menos yo pueda tener las imágenes. Con el señor Soa, la improvisación es algo permanente, ¿verdad? Sí. Él lo ha dicho. Sí, podemos traducir la intervención del señor Soa de antes. Sí, sobre cómo eligieron a los niños, el señor Sua, el director, habló de que fue una audición, pero no en el sentido tradicional o ortodoxo de la palabra. Ellos no estaban buscando niños, actores que participaran en la película como actores estrictamente, sino que hicieran una película.
dentro de su película. Para ello buscaron en distintos lugares de Francia donde hay talleres o centros donde los niños aprenden a cosas cinematográficas o hacer películas, y encontraron en el sur de Francia, en una ciudad que se llama Grasse, donde rodaron parte de esta película, han encontrado un taller muy interesante de niños, y de esos niños salieron 20, de los cuales son los niños, algunos de ellos son los niños que actúan en la película. Hicieron unos talleres con ellos, unos 3 talleres de 3 días. Esta idea la había tomado, el señor Suwa la había tomado del trabajo que realiza en Japón con niños de escuela primaria de entre 6 y 12 años. Hace talleres de 3 días en los que los niños tienen que aprender a hacer películas, desde escribir el guión, o más bien dar la idea, rodar la película y hacer la edición y por fin ver la película. Es una idea que siempre le ha parecido muy interesante y muy estimulante, y esto mismo lo hizo con los niños que encontró en Grasse, y de allí salieron los niños. Cuando los niños empezaron a participar en la película, les dijo: aquí vamos a hacer 2 películas, una es la que hago yo y otra es la que hacéis vosotros. Sois partícipes de la película en el más amplio sentido de la palabra. Teníamos pregunta ahí. Bueno, mi pregunta es para el señor Suwa y Jean-Pierre Léaud. La muerte en la película está muy presente. Por ejemplo, el personaje de Jean-Pierre Léaud habla con el fantasma de su esposa, y uno de los niños ha perdido a su padre. ¿Por qué de la presencia tan importante de la muerte en la película? Muchas gracias. Pourquoi donner autant de présence à la mort dans le film? Bon, personnellement, Bueno, no es exactamente la temática del señor Suwa, la muerte. Bien sûr, claro. Pero... Bien. Un día, en segundo plano, me sitúa ante un espejo y me dice, como suele hacer, me pide que improvise ante el espejo. ¿Cómo decirlo? Empecé a 14 años, hoy tengo 73, ya soy un senior, por decirlo de alguna forma. Soy un senior, ¿verdad? Un veterano. Entonces, esta improvisación delante del espejo... Y entonces miro... Y dije, voy a buscar la presencia de la muerte. Había una puesta en escena ahí invisible. Porque a mi edad sabemos que, claro, que podemos vivir hasta cierta edad, pero claro, esta es una idea en la que muchas veces pienso. Y bueno, tampoco es que yo creo que esta sea la preocupación esencial del señor Suwa, pero yo sí que sé dónde estoy. Yo sí. ¿Qué decir de la muerte? Jean Cocteau, ante el espejo, dijo lo siguiente, dijo: el cine es el único arte que se pone a trabajar, que tiene que trabajar, pero que trabaja a través de los actores, como las abejas. Pero todo eso a través de una colmena de vidrio. Bueno, entonces empecé a improvisar ante el espejo, pero no, la muerte no es la obsesión temática del señor Suwa, pero la mía sí. A mí sí que me obsesiona la muerte. この映画のテーマ、これから僕たちが作る映画のテーマということについて非常にシンプルに話をしたことがあります。ジャンピエールは覚えているかどうかわからないけど、それは死ではなくて生きているということです。生きていることは素晴らしいという映画にしようと。だ
だからここの、ご指摘いただいたように映画の中に死という言葉や死というモチーフがたくさん出てきます。でジャンという俳優は死について悩んでいるというよりは死を演じられないということについて悩んでいるわけです。一方で子どもたちは映画を撮影するとですね、バンバン死ぬわけです。バンバンバンと簡単に死ぬわけです。それは生き生きとしたものなんですね。この映画の中では死という言葉がたくさん出てくるけど、映画を見ていただければここで現れてくるのはより生き生きと生きるっていうことを実感していく、そういう映画になっているのではないかというふうに思うんですね。それは映画の中で、これはピエール・レオお父さんが書いたダイアログの中にありますけど、生と死というのは一緒のもので、死があるから生があり、生があるから死があるのだというセリフがあります。そのようなものとして死というものを扱っているけれども、でもこの映画が表現したいことっていうのは生き生きとしている。だから例えばポーリーノが演じた俳優、Para él lo más importante es afirmar la vida, creo que está diciendo. Y todos los días. Y me siento muy feliz de afirmarlo y de haber afirmado la vida ante su cámara. Él afirma la vida y yo que sé que, bueno, que al final, por un lado está la vida, pero por el otro lado está la muerte. Es la cara y cruz de la misma moneda. Juliet もですね、本当は死の世界からやってきた、いわゆる幽霊なんですけども、とても生き生きとしている、そういうそのジュリエットを作ってくれた。それもこの映画にとってすごく大事だと思うんです。Sí, es cierto que la muerte está presente en la película en diversos elementos, pero más que hacer una película sobre la muerte como tal, sobre la muerte en sí, yo quería que esta sirviera de alguna forma para reflejar la alegría de vivir y la hermosura que tiene la vida. La muerte en esta película no es el eje central, sino es un elemento que nos permite ver otros elementos. Y como dice Jean-Pierre, al final de la película, la vida y la muerte están entrelazadas, son dos partes de una misma realidad. Si se fijan, en la película la muerte aparece de distintas formas. Por un lado está Jean-Pierre, que tiene este conflicto consigo mismo, este conflicto interno, porque no puede representar su muerte de una forma adecuada. Él intenta hacerlo lo mejor posible y sufre, ¿no?, de alguna forma. Pero frente a esto tenemos a los niños que en su propia película mueren de una forma aparatosa, con muchos aspavientos, y representan la muerte muy fácilmente. Por otro lado también tenemos la figura de Juliette, que aparece como un muerto que vuelve a esta vida y es realmente hermoso y realmente está lleno de vida y lleno de luz de alguna forma. La muerte no ha sido un elemento triste en esta película, sino que ha sido un elemento que nos ha servido precisamente para expresar la hermosura de la vida, la alegría de vivir, y ese era nuestro objetivo. Eso es como yo concebí el proyecto. El padre físico, los diálogos de Pierre Léaud y ese homenaje post-mortem que yo articulo. Y luego está el padre simbólico, que es el que me ha comunicado su amor por el cine. Y ese es François Truffaut. Y sí, efectivamente yo avanzo, ¿cómo decirlo? A esta edad, claro, yo sé que todo tiene un final. Avanzo hacia ese último padre, el Padre Eterno. Sally, mes felicitaciones. Enhorabuena, tengo una pregunta. ¿Podemos considerar que esta película es un masterclass o una clase cinematográfica dirigida, una clase de cine dirigida a los jóvenes cineastas? Y sobre todo,
a los cineastas de la nueva generación, de esa nueva generación que no vivió los tiempos de gloria de Cahiers du Cinéma, que no han conocido los tiempos gloriosos, los tiempos de gloria. Gracias. A mí, en lo que a mí me respecta, una pareja perfecta sería una película. Para mí, algo perfecto sería una película de la Nouvelle Vague. 映画のマスタークラスかどうかはわからないんですけれども、この映画を作ろうと思っている人たちがこの映画を見たときに、ああ、映画っていうのは、やはり自由なものなんだというふうに思ってほしいなと。で、僕はやっぱりその映画を作るってことはその何か奇跡的なことだと思うんです。いろんなものが出会うわけですけど、僕とジャンピエールとかスタッフ一人一人みんな、それは日常的なことであると同時にとても奇跡的なことですね。映画を作るってことはやはり何か奇跡的なことなんだと、そういうことが起きるんだというふうに思いました、この映画を作って。でそのためにはやはりその映画を作る人が一人で、神のようにその自分の世界を作りたくて、構築するというものではなくて、そこに参加していくいろんな人たちの出会いというものに自分自身を開いていってオープンにして、このカンファレンスを見ても僕はあんまり喋んなくてもいいんです。みんながいるから、で僕はいればいいんです。でもいるということが大事で、それがそのいろんな出会いを呼び込んでいく映画っていう奇跡を生み出していくような気がするんですね。そういうものを僕は信じたいと思うし、若い人たちにも何かみんなそれぞれの方法でそれは奇跡であるというふうな映画を作ってもらいたいなと思います。No podría decir exactamente si esta película es una clase magistral sobre cómo hacer películas, pero lo que sí me gustaría transmitir a todas las personas que quieren hacer cine y que están interesadas en el cine es que las películas son libres, se pueden hacer desde la libertad, desde la total libertad. Algo de lo que me he dado cuenta haciendo películas y en hacer en esta concretamente, que en cada película sucede un pequeño milagro, por decirlo de alguna forma. Los encuentros que se realizan. Claro, si rueda conmigo, pues tiene que decir que es un milagro. Gracias a esta película yo he logrado encontrarme con Jean-Pierre y con todas las personas que han participado en el equipo. Y esto para mí es un verdadero milagro. Si lo pensamos desde otro punto de vista, es verdad que cada día todos nos encontramos con gente, con otras personas que nos enriquecen y a los que nosotros enriquecemos. Pero dentro de las películas sucede eso y yo puedo estar dentro de una película y hacer una película porque todos los demás, todo mi equipo está y yo soy quien soy dentro de la película gracias a los demás. Y para mí eso es muy importante de transmitir a las nuevas generaciones de personas que quieren hacer cine. Muy bien, pues no tenemos más remedio que terminar la rueda de prensa. No sé si alguien quiere añadir algo, productores o todos. ¿Nadie? ¿Cómo? Para despedir. Gracias, señor Sowa, y a todo el equipo que ha sido tan solidario y que han trabajado conmigo. Gracias a todos y al señor Sowa en particular. Eso es todo. Gracias por venir.